Nos visita en la mañana de Así son las cosas la licenciada Andrea Ferreira, psicóloga, integrante del Servicio de Salud Mental del nuevo Hospital San Antonio de Padua y coordinadora del Hospital de Día, referente sindical también de ATE. Bienvenida, Andrea, gracias por acercarte a la radio, muy amable. Bueno, muchas Nuestra gracias. preocupación, más que preocupación, nuestro interés periodístico es profundizar las causas, las razones y el escenario que tenemos frente a un aumento significativo de los suicidios registrados estadísticamente y el alerta que implica que el propio Poder Judicial asegure que esas cifras subestiman la realidad, que es mucho Ujú. peor el problema porque dentro de las categorías de muerte por etiología dudosa, eh, hay muchos suicidios que no aparecen como registrados como tales, ¿no? Ujú. ¿Ustedes qué están viendo desde lo público? Nosotros estamos viendo desde lo público primero, un incremento generalizado en la demanda de atención y en ese contexto sí vemos también muchos intentos de suicidio. Lógicamente por nuestra labor los suicidios consumados no nos llegan, Ujú. ¿sí? Pero sí es importante el número de intentos de suicidio. Yo empecé respondiéndote por lo general, porque me parece que si bien es alarmante y es algo sobre lo que hay que tomar medidas, sin ninguna duda, eh, no enmarcarlo en lo general es quedarnos con una mirada individual de una problemática que tenemos que empezar a pensar en términos de lo social, bueno, como cualquier problemática que uno quiera Lo general, abordar. Andrea, es la salud mental integral y esa es una manifestación. Sí, yo entiendo que hay que pensarlo de ese modo. Esa es una de las tantas afecciones en términos de lo que implica el padecimiento subjetivo, el padecimiento en lo que nosotros denominamos el campo de la salud mental, y que en tanto campo está absolutamente determinado y condicionado por todo lo que es el entorno que hace a las condiciones de vida de las personas. Ayer justamente nos habían invitado del PIT que funciona acá en la calle Colombia, no Sí. recuerdo el número. Hermoso, porque los changos estaban trabajando para Feria de Ciencias la problemática de salud mental. O sea, una población joven, adolescente, interpelada por problemáticas en salud mental. Y hablábamos de eso, ¿no? De que la salud mental no se resuelve dentro de los hospitales. La salud mental no se genera dentro de los hospitales o dentro de los dispensarios. La salud mental se genera cuando uno tiene condiciones de vida dignas que permitan un desarrollo en salud. En todo caso, a los hospitales, a los dispensarios vamos cuando algo ya se vio Sí, sí. afectado y necesitamos empezar a restablecer. Eh, ¿Por qué entró en agenda esta cuestión? Ujú. Porque hay un agravamiento que está por encima del crecimiento demográfico de la sociedad. Desconozco si exactamente ese ha sido el motivo por el cual entró en agenda. Sí entiendo que hay una alarma porque el crecimiento es sostenido, Ujú. y entiendo que desconocerlo cuando la misma Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo, viene alertando, todos los organismos rectores de algún modo en temáticas de salud mental vienen alertando a partir de lo que ha sido la pandemia, en la post-pandemia empiezan a mirar todo lo que han sido las secuelas dentro del campo de la salud mental, y lógicamente llama la atención el incremento de un número que solía mantenerse medianamente estable, por lo menos durante periodos más largos. Entiendo yo que debe tener que ver con eso, pero bueno, quizá habría que hablar con alguien que esté
en otro lugar. La referencia de la mayor demanda por situaciones de salud mental es porque aumentó la asistencia a lo público de gente que se quedó sin la atención privada o porque aumentaron los casos independientemente de eso. No, no es independiente de eso. Ujú. Tiene que ver, a ver, hay como una doble vía, ¿no? Por un lado, aumenta la demanda general al hospital, al sistema público de atención. Nosotros tenemos reconocido por la provincia, inclusive por los organismos ministeriales, un incremento mayor al 40% de la demanda de atención, En ¿sí? salud mental también. Y en salud mental no hay una excepción. Pero entiendo yo que también la demanda a salud mental específicamente se explica en un contexto en donde hay una suerte de mirada que nosotros intentamos desarmar de alguna manera, que tiende a responsabilizar individualmente o en términos de padecimiento individual, psicológico, psiquiátrico, lo que tiene causas sociales, económicas y ¿Es políticas, ¿no? intencionado eso? Sí, sí, no es caso, nada es casual, Guillermo. Entonces, seguramente esto Porque tampoco, leyendo ¿no? sobre el tema para escribir la nota, el paradigma farmacológico hoy busca que el problema sea individual, que sea Exacto. un síndrome tuyo y no un problema social, para que compres Exactamente. vos más medicamento y no esperes que otros te resuelvan un problema que es de todos, ¿no? Eso tiene una doble vertiente. Por un lado, responsabilizarte individualmente. Entonces, dejas de reclamar otras condiciones de existencia porque asumís que el problema es tuyo. Y por otro lado, si asumís que el problema es tuyo, quien invierte en recuperar tu salud no es quien te la quitó, sino que sos vos mismo. Entonces invertís, ya sea en psicoterapia, ya sea en psicofármacos o en ambas cosas en el mejor de los casos. Invertís si tenés para Si invertir. tenés para invertir. Y si no, invertís tu tiempo tratando de que te asistan en los espacios públicos donde no hay un costo en dinero, pero sí en tiempo y en padecimiento psíquico, porque la verdad que la inversión en padecimiento psíquico de creer que sos el único responsable de tu mala suerte, que es el término en el que te lo ponen, no te has esforzado lo suficiente, no has hecho todo lo que tenías que hacer para tener una vida mejor, te falta iniciativa, te falta inventiva, o sea, es muy complejo. Es Toda la terrible discursividad eso. actual, el emprendedurismo, todas las terapias New Age, todo, fíjate que pone el centro en la persona. Entonces, si vos estás bien, es tu logro, y si vos estás mal, es tu responsabilidad. Y las instituciones del Estado brillan por su ausencia, no hay a quien reclamarle. Porque, por lo que sé, en los intentos de suicidio, la franja que va entre los 14 y los 19 años es en varones en la que más se registra. Sí. En los jóvenes significativamente, pero los hombres es lo que más se registra. ¿Hay alguna justificación o alguna causal específica? Sé que los suicidios y los intentos de suicidio atraviesan a todos los grupos etarios, a todas las condiciones sociales, pero se concentran casuísticamente más en esa franja. ¿Por qué? Mira, Guillermo, habría que consultar por ahí con alguien que trabaje específicamente población adolescente. No es mi fuerte, yo trabajo con adultos, pero sí estoy al tanto del número y de la prevalencia en esa Ajá. franja etaria. Y se me ocurría pensarlo, conociendo otros datos que conozco, por compañeras que trabajan en el área o por lecturas que uno va haciendo, se me ocurría enlazarlo con las dificultades para poder concebir, diseñar y sostener lo que en psicología llamamos proyectos de vida, ¿sí? Para cuando uno trabaja con población etaria adolescente, el proyecto vital, el proyecto de vida es como un núcleo eje muy fuerte con el cual se trabaja, y con colegas que trabajan en ese grupo venimos hablando que es lo que se observa más dificultado cuando no anulado directamente, ¿no? Entonces, si vos pensás
que alguien de esas edades que no tenga proyecto de vida no significa que no tenga un plan diseñado, significa que no hay nada en el horizonte. O sea, si vos te pensás a tu edad, cuando tenías o sea, uno que tenía un montón de sueños, uno fantaseaba con ser un montón de Sí. cosas, bueno, eso no está. No hay ese anhelo no hay ese sueño con. Se me ocurre que debe venir ligado a esto. ¿Y en los adultos qué hace que una persona especule con la posibilidad de terminar el sufrimiento dejando de vivir? Bueno, una vez más, múltiples causas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, vivir, entiendo, en el agobio en el que se vive cuando alguien tiene que sostener su propia vida y las condiciones de reproducción de la vida de toda su familia, y esto empieza a no ser viable ni posible. Digo, vemos en las calles familias enteras que han quedado sin posibilidad de pagar el alquiler, llevar alimento a la casa, cubrir condiciones mínimas para la existencia, para la subsistencia, niveles de los más bajos. Bueno, no creo yo que sea gratuito vivir bajo estas condiciones de estrés permanente. No estoy diciendo que sea una causa directa, nunca tenemos en salud mental Ujú. causas Ah, no. directas, para nada, mucho menos para un intento de suicidio. Pero sí entiendo que agregar estresores permanentes, constantes, inmodificables, bueno, debe tener su lugarcito y su responsabilidad en, en definiciones tan drásticas. El ponerlo en agenda, el tema ayuda o no ayuda. En una época se decía de las Ajá. enfermedades de salud mental en general y Uh-huh. de los suicidios en particular, mejor de eso no hablemos. ¿Conviene hablarlo? Sí, conviene hablarlo, siempre. En salud mental, todo lo que pueda pasar por la palabra, ayudar a ser puesto afuera, objetivado, analizado junto con un otro, siempre va a ayudar. ¿Sí? Los pactos de silencio no sirven, no ayudan en ningún tipo de circunstancia que tenga que ver con padecimientos en salud mental. Así que esto entra dentro de las generales de esa ley. Como en muchos otros planos de la vida, se ha instalado algunas verdades como consolidadas sin revisión. Por ejemplo, la idea que sobrevuela con el que avisa no se suicida. Falso, completamente falso. Sí, es cierto que eso existía, ¿no? Bueno, no te preocupes que si está diciendo no lo va a hacer. No hay estadística que respalde eso. Segundo, que generalmente la eficacia del suicida no está ligado con la cantidad de veces que dice que lo va a hacer, sino que tiene que ver con otras lógicas, que generalmente los hombres son más eficaces para suicidarse que las mujeres, porque las mujeres Eso sí. eh, cuidan que el entorno no tenga, además del dolor de la pérdida de un ser Uh-huh, querido, o encontrarse con la terrible escena de la decisión. uh-huh. ¿Eso ocurre? Ocurre estadísticamente que los intentos de suicidio son mayores en las mujeres, mientras que los suicidios consumados son significativamente mayores en los varones. Uh-huh. Esto entiendo que también tiene que ver con el método elegido. Entonces, no sé, desconozco si esta otra variante que vos traes de intentar aliviar el padecimiento de otro estará ahí Uh-huh. regulando, no lo sé. ¿Y en qué medida son eficaces las políticas públicas para prevenir los suicidios? Porque nos decía ayer la doctora Paola de Siervi que esta semana lo convocaron por una reunión para establecer una especie de alerta temprano, un registro público de los intentos de suicidio, ya sean que se expongan desde lo privado o desde lo público. ¿Eso ayudaría a tener más afinada esa información? Yo entiendo que tener afinada la información va a ayudar para diseñar políticas. O sea, Sí. tener afinado un registro no implica per se una política de prevención de suicidio porque vos no estás interviniendo con la generación de la estadística en sí misma,
de ninguna manera sobre la población. Entiendo yo, o supongo, quiero creer que serán etapas. Digamos, tenemos una ley de prevención del suicidio, como todos los plazos, ¿no? La ley es de 2015, recién en el 2021 se reglamentó, y de ahí a que se implemente, bueno, entiendo que están esbozando rasgos de la implementación de esa ley, pero habría que ver si efectivamente se está haciendo algo concreto en términos de la prevención con, me imagino yo, las familias, los pediatras, porque si estamos diciendo que la población es de 10 a 19, y bueno, tenés que trabajar con pediatría, tenés que trabajar con las escuelas, tenés que trabajar con ginecología, no solo con salud mental, pensar la pediatría, la prevención, digo, desde los ámbitos por los que atraviesa, sin necesidad de registrar el padecimiento en salud mental, la población de esa edad. Ayer hablábamos respecto del centro de día que se habilitó y los tratamientos ambulatorios de las personas con consumos problemáticos. Y el padre Erce nos dijo algo que a mí me quedó dando vuelta, que buena parte de lo que nos pasa es porque vivimos en una era del consumo y el descarte. ¿Es aplicable para las enfermedades mentales o los suicidios o intentos de suicidio, que eso también nos esté pasando? Yo seguramente que sí, Guillermo, pero sobre todo si pensamos en esa franja etaria, vuelvo a recordar mi actividad de ayer que te comentaba hace un rato, Sí. y ellos mismos nos hablaban, ¿no? Es porque trabajamos sobre consumos con y sin sustancias, la cuestión de las redes, de las pantallas, y ellos hablaban, ¿no? De cómo quedan tomados a la espera de la aceptación con forma de like en una publicación, y cuánto los impacta el no reconocimiento, la no aceptación traducida en ausencia de esos likes, o inclusive el nivel de exposición en el que quedan Los chicos los lo chicos. verbalizan a Lo eso. verbalizan a eso, sí, lo verbalizan. Entonces, seguramente estas cuestiones, ¿no? De tan poca, a ver, de que algo tan efímero sea lo que te sostiene o lo que te deja caer. Nosotros pensamos en la ruptura de algo que es clave, que es el lazo social, ¿no? Para que uno no caiga, necesitamos sí o sí ser sostenidos por un otro, por varios otros que van tejiendo una red y una trama vincular que nos sostiene. Ese lazo social está roto, está dañado, está profundamente dañado en nuestra sociedad. Entonces no es sencillo mantenerse a flote o mantenerse con vida si nada de esto sostiene. Para finalizar, en el cara a cara nos está ayudando a pensar esta realidad tan dura la licenciada Andrea Ferreira, psicóloga, integrante del Servicio de Salud Mental del nuevo Hospital San Antonio de Padua. ¿Cómo se ayuda a las familias que tienen esta escena instalada como un potencial? Porque el Estado entiendo también que está desbordado, ¿no? Porque hay un Estado ausente que es el Estado Nacional. Ayer mismo decía la ministra Montero que el sistema de salud pública está recibiendo 500.000 demandas más que hace un año atrás. O sea, pasó de 1.100.000 a 1.600.000 de toda la orden, ¿no? Que es imposible porque la estructura no soporta, ¿no? Entiendo que el esfuerzo que deben estar haciendo ustedes es de atender todo lo que más puedan, pero es evidente que el servicio tiene que decaer en su dedicación porque hay tanta gente acudiendo a él. Y entonces... Sí, cómo ayudar a las familias que, en primera instancia, obviamente, prestando orejas, ¿no? Digo, sin lugar a dudas, ligado a lo que vos decías, a hablar, ¿ayuda o no ayuda? Ayuda, sí. Siempre. La posibilidad, a ver, para alguien que ha padecido dentro de su familia una situación de este tipo, eso adquiere las características de lo traumático, porque es algo
inesperado, para lo cual nadie estaba preparado y por lo tanto corresponde ubicarlo en ese lugar por la operación psíquica que genera. Y nosotros sabemos que en la resolución de lo traumático lo primero que ayuda es la posibilidad de hablar de eso, una y mil veces, las que haga falta, con cada uno con el que me cruce, porque en la medida en que lo voy narrando una y otra vez, voy pudiendo ligar la cantidad de investidura psíquica, es el término técnico, a ver, la magnitud de afecto de lo que pasó, el narrarlo me va permitiendo tramitarlo de otro modo. Entonces digo, ofrecer oreja sería como la primera ayuda, ¿sí? Y después obviamente habrá una tarea que ya es específicamente del profesional, que no hay otra que seguir reclamando que existan las coberturas que tienen que existir. En una sociedad que está más tentada a encerrarse en uno mismo, por lo que describió la licenciada hace un ratito nada más, que a compartir lo que nos pasa, ¿no? Es un problema en el presente, ¿no? Sí, es un problema, pero también es el único atisbo de solución que al menos varios de los que venimos conversando observamos, ¿no? O sea, es generar lazos y lazos que sean cada vez más extensos, ir configurando nuevamente esa red comunitaria de sostén, de organización, de mantenimiento de la vida, de garantía de reproducción de las condiciones necesarias para poder vivir dignamente. No hay mucha otra alternativa. Gracias, Andrea, como siempre, por ayudarnos a reflexionar y también por ese compromiso con lo público, ¿no? En un momento en donde lo público también está acechado por la estigmatización, ¿no? Seguir defendiéndolo con orgullo tiene un valor adicional. Así que gracias por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes. Como el suicidio y los intentos de suicidio. Cuando mostramos las estadísticas, pareciera que la palabra suicidio condensa la caracterización de la acción. Y la propia estadística que del Ministerio de Seguridad Social, del Ministerio de Seguridad de la Nación habla de suicidio consumado, porque después está el intento de suicidio, que son dos características distintas o dos categorías distintas, pero de un mismo problema. El intento del suicidio y el suicidio consumado están claramente diferenciados. No hay registro, y esto es lo que se busca riguroso, lo que se busca mejorar, de los intentos de suicidio. Sí hay registro de los suicidios consumados, pero cuando las causas están claramente explícitas. Voy a poner un ejemplo. Ayer hablaba con un funcionario judicial, me decía, ¿cómo no se va a saber? Mirá, a veces toman pastillas y la toma de una o dos pastillas más de las que toman le devienen la muerte. Entonces es muy difícil establecer si es una mala praxis o un intento de suicidio, con lo cual queda como muerte de etiología dudosa sin poder definir ni siquiera en las autopsias. Claro, si alguien se ahorca, obviamente se trata de un suicidio consumado que está ocurriendo, no es que no esté ocurriendo, o si usa un arma de fuego para quitarse la vida, eso es claramente establecido, pero después hay zonas grises que gente que se ha suicidado buscó la manera de hacerlo, hay siniestros viales o gente que parece que se cae en algún lugar o que choca un camión con un auto y queda como un siniestro vial y es la decisión de un automovilista que sale a la ruta con la determinación de quitarse la vida y eso pasa como un siniestro vial y no es un suicidio consumado. Y cuando vos entrevistás al camionero que chocó contra ese auto te dice la verdad que de golpe se tiró hacia donde yo venía. Bueno, esos son suicidios subregistrados, porque no están registrados, sino como siniestros viales. Eso es lo que está pasando. Por eso cuando nosotros decimos que en el departamento de Río Cuarto, en un año, el año pasado, está el registro oficial de 15 suicidios, en tribunales te dicen son muchos más. Y cuando te dicen son muchos más, te dicen pueden ser hasta el doble, porque son muchos más. Si no lo advertimos, si no estamos conscientes de ese clima de época, porque suicidios hay en todo el mundo y por razones médicas, enfermedad, no dejará de haber nunca, pero estamos por encima de la media mundial, que está de 7 personas cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 9 personas cada 100.000 habitantes
Y solo en un año algo está pasando en nuestra sociedad. Si no lo queremos ver,